Para este código comenzamos con el módulo app5 que hace referencia al nombre del módulo asignado. Utilizamos después input clock, este es el reloj de entrada que controla el comportamiento del semáforo output red, yellow y green. Estos son los LEDs de salida que representan las luces roja, amarilla y verde del semáforo y la declaración reg que significa que son registros. En la siguiente línea evidenciamos reg10 state. Este registro de 2 bits representa el estado actual del semáforo. En la siguiente línea vemos reg270 count. Este es un contador de 28 bits que se utiliza para llevar el seguimiento del número de flancos de subida que han transcurrido desde el último cambio de estado del semáforo. En las siguientes líneas vamos a evidenciar los parámetros. Utilizamos parámetro red igual a 2b01, definición de un valor de estado del semáforo. En este estado el parámetro para el estado rojo. Parámetro yellow, definición de un valor del estado del semáforo en estado del parámetro de estado amarillo. Parámetro green, que es la definición de un valor de estado del semáforo. En este caso el parámetro para el estado es verde. Y parámetro de regreso, definición de un valor de estado del semáforo. En este caso el parámetro de estado es el de regreso. Aquí se definen los valores de los estados del semáforo como parámetros y cada estado se representa con un valor de 2 bits. En la siguiente línea tenemos Initial Begin. En esta sección se establece el estado inicial del semáforo. Usamos el estado red. El contador count se utiliza en 0 y se establece que el rojo se mantendrá encendido mientras que el amarillo y verde estarán apagados. Después pasamos al always, que define la lógica principal del semáforo. Esto se ejecuta en cada flanco de subida de reloj. Después evidenciamos el count, donde nos dice que se incrementa en 1 en cada ciclo de reloj. Después tenemos case state. El bloque case nos evaluará los estados del semáforo definidos anteriormente. En las siguientes líneas tenemos red begin, que presenta la definición del caso red. El condicional if caso red, en donde es la condicional definida para el caso red. En este caso, si el contador es mayor o igual a 200 millones de flancos de subida, la variable count será igual a 0. Después el estado red pasará al estado yellow y se establecen los valores de las salidas para observar dicho estado. Para este caso, el color amarillo del semáforo. Después pasaremos al condicional if caso green, donde tenemos la condicional definida para el caso green en caso si el contador es mayor o igual a 150 millones de flancos de subida, la variable count será igual a 0. Después el estado green pasará al estado de regreso y se establecen los valores de salidas para observar dicho estado. Para este caso, el color amarillo del semáforo. Después teniendo el condicional if caso regreso, la condicional definida para el caso regreso, en este caso, si el contador es mayor o igual a 50 millones de flancos, la variable count será igual a 0, después el estado de regreso pasará al estado red y se establecen los valores en las salidas para observar dicho estado. Para este caso, el color rojo del semáforo, de esta manera empezando el ciclo nuevamente. Comenzamos con módulo lab 5.2, hace referencia al nombre del módulo. Después tenemos input CLK, este es el reloj de entrada que controla el comportamiento del semáforo. Output red, yellow, green son las salidas que controlan los LEDs para las luces roja, amarilla y verde, respectivamente. Después tenemos reg10 state, este registro de 2 bits representa el estado actual del semáforo. Después tenemos reg270 count, este es un contador de 28 bits que se utiliza para llevar el seguimiento del número de flancos de subida que han transcurrido desde el último cambio de estado del semáforo. En la siguiente línea vemos parámetro red igual a 2b01, definición de un valor de estado del semáforo, en este caso el parámetro del estado rojo. Después tenemos el parámetro yellow, definición de un valor de estado del semáforo, en este caso el parámetro para el estado amarillo. Parámetro green, definición del valor del estado del semáforo, en el caso de este parámetro para el estado verde. Y parámetro de regreso, la definición del valor de estado del semáforo, en este caso para el estado de regreso. Aquí se definen los valores de los estados del semáforo como parámetros. Cada estado representa un valor de 2 bits. El bloque inicial establece el estado inicial del semáforo en rojo y el contador en 0 cuando se inicia la simulación. Después tenemos el bloque always, se ejecuta en cada flanco de subida de reloj
incrementa el contador de tiempo en cada ciclo de reloj. Tenemos el estado rojo. Si el contador alcanza un valor igual o mayor a 200 millones, se reinicia a cero y se cambia el estado del semáforo a yellow. En yellow, cuando el contador alcanza un valor igual o mayor a 50 millones, se reinicia a cero y cambia el estado del semáforo a estado verde. En verde, cuando el contador alcanza un valor igual o mayor a 150 millones, se reinicia a cero y se cambia el estado del semáforo al estado de regreso. Cuando el contador alcanza un valor en regreso igual o mayor a 150 millones, se reinicia a cero y cambia el estado del semáforo al estado red, reiniciando el semáforo. Las asignaciones async están utilizando la variable state para controlar las salidas de los LEDs. Red enciende cuando el estado es red, yellow enciende cuando el estado es yellow y green enciende cuando el estado es green. Por último, establecemos la lógica de estado de tipo MOR para la máquina de estado finito, en la cual evaluamos que la salida solo va a depender del estado actual. Básicamente hacemos una conexión entre las salidas con los estados. Entonces, dependiendo del estado va a ser la salida. Entonces, definimos que la salida red se mostrará cuando el estado sea igual a el estado que definimos red. Después, la salida gris se activará cuando el estado sea igual al estado green. Y por último, la salida yellow se activará cuando el estado sea igual al estado yellow o también al estado regreso. Por último, finalizamos el módulo y ya. El código número 3 nos define una máquina de estado finito para el control de los estados del semáforo. Comenzamos con la definición del módulo, la cual la llamamos lab 5-3. Después de eso establecemos una entrada llamada CLK en referencia al reloj de la FPGA. Después 3 salidas correspondientes a los LEDs de los colores del semáforo, red, yellow y green. Después establecemos una variable count con un registro de 28 bits, el cual nos permitirá hacer el conteo para el tiempo de los estados de cada color en el semáforo. Después de ello tenemos la definición de los estados. Para la definición de estados empezamos con el type define, el cual se utiliza para definir un nuevo tipo de dato en Verilog. Después tenemos la palabra num, la cual me permite poder definir ese nuevo dato. En este caso estamos permitiendo que se defina un nuevo dato en Verilog, el cual va a ser stateType. Y entre paréntesis tenemos los 4 valores que puede tomar este nuevo dato que hemos creado, que serían pues los estados del semáforo, entre ellos rojo, red, green, yellow y el regreso. Continuando tenemos la definición de dos estados, el cual son state para representar el estado actual del semáforo y después next state, el cual hará la transición del estado actual al siguiente estado del semáforo. Ahora tenemos un bloque always, el cual se activará solo con los flancos de subida de la entrada CLK previamente definida. Y tenemos la condición de nuestro registro count, que va a empezar a sumar de a 1 cada que se detecte un flanco de subida en la entrada CLK. Y se empieza un bloque case, el cual evaluará la variable estado que creamos anteriormente. Por lo cual tenemos en este caso 4 estados. Entonces tenemos el estado rojo, el cual dice que si el conteo llega hasta 200 millones, empezará el siguiente estado con la variable nextStage previamente creada igualmente, que será amarillo, y el contador se reiniciará. Al pasar esto, se reiniciará el ciclo como tal y volverá a evaluar desde el bloque always, verificando los flancos de subida. Y ahora evaluará para el caso de amarillo. Entonces, yellow, si el contador llega a un registro de 50 millones, pasará al siguiente estado, que es el verde, y contará nuevamente desde cero nuestro registro.
y volver a evaluar desde el bloque always, pero en este caso para el caso green. Para ese caso, si el conteo en nuestro registro llega a 150 millones, pasará al siguiente estado, que es el estado de regreso que definimos, y el contador pasará a cero. Por último, tenemos que cuando se reinicie esta condicional, ahora evaluando regreso, si el conteo llega nuevamente a 50 millones, se pasará al siguiente estado, que es rojo, y el contador se iniciará. De esta manera, así generando un bucle para el funcionamiento del semáforo. Para este módulo del semáforo peatonal, utilizamos la entrada de reloj, entrada para presionar un botón, la salida para el semáforo en rojo para peatones y la salida para el semáforo en verde para peatones. Después tenemos los parámetros rojo y verde, al cual se le dio al rojo un valor de 0,1 y al verde de 1,0. Y el botón presionado, que es el parámetro de valor 1,1. Después pasamos el bloque inicial que establece los valores iniciales del estado en rojo y el contador en cero. Después tenemos el bloque de lógica secuencial. Este bloque siempre activa el flanco positivo del reloj, el contador que incrementa cada ciclo de reloj. Si el contador alcanza un valor mayor o igual a 200 millones, este se restablece a cero y el estado se desplaza a un bit a la izquierda. Si el estado se convierte en 0,0, vuelve a ser rojo. Hay una condición de si el botón se presiona que verifica si el botón de entrada es alta durante menos de 50 millones de ciclos de reloj. Si es verdadero, el estado se establece en verde y el contador se restablece en cero. Se asigna el rojo peatonal, se asigna con un 1 verdadero cuando el estado es igual a rojo. El verde peatonal se asigna 1 cuando el estado es igual a verde o el botón presionado. Para este laboratorio final, utilizamos un módulo que lo llamamos Lab Semáforo, en el cual instanciamos los módulos del semáforo de carros y el semáforo peatonal anteriormente explicado. Comenzamos el módulo principal con tres entradas, una CLK, CLK2 y el botón. Y tenemos cinco salidas, que es rojo, amarillo, verde, y el rojo peatonal y el verde peatonal. Después instanciamos el módulo del semáforo de carros, donde tenemos el reloj, que es la entrada, y las salidas rojo, amarillo y verde. Y instanciamos el segundo módulo, donde tenemos la entrada del reloj 2, el botón que controlará el semáforo, y el rojo peatonal y el verde peatonal, y damos finalización al módulo.